preparar en esta computadora. Bueno, iniciamos la grabación de tal manera de que nosotros le vamos a dar los apuntes teóricos de la materia, las presentaciones de clase, y a su vez van a poder ver desde el Classroom los videos, ¿sí? Para poder repasar, digamos, algo que o no hayan visto o no hayan anotado, o si en tal caso tuvieran algún problema de internet, bueno, pueden volver a ver la clase. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar la clase? Con una pequeña presentación que trata sobre los contenidos de la materia, un cronograma, las pautas de evaluación, y después, bueno, son la unidad teórica número 1 que trata sobre la introducción a la ingeniería civil. Entonces vamos a compartir. ¿Pueden ver bien mi pantalla? ¿Sí? Sí, profe. Sí, se ve bien. Perfecto. Ok. Sí. Voy a apagar mi video para que tenga una mejor banda de internet sobre la presentación. Y bueno, bienvenidos a la Cátedra de Ingeniería Civil 1 del turno mañana de primero 32. Es una materia integradora del primer año de la carrera. Quien les habla es David Ardoy, quien nos acompaña es la ingeniera Natalia Solari, y acá les damos algunos datos de inicio, el mail de la cátedra y el código de la clase Classroom. Lo que hice por mi parte fue enviarles un mail, ¿sí? Un mail de invitación a la clase Classroom para cada uno de ustedes. Lo hice hace un ratito, no sé si les llegó o no les llegó. Sí, recién. Bueno, Sí. para que para que puedan visualizar todo lo que vamos a colocar en el Classroom, tienen que aceptar la invitación o tienen que unirse al Classroom mediante este código que está acá, ¿sí? Bueno, acá Conrado Grosano tiene una consulta. A ver, no entiendo la consulta. ¿Qué curso es este? Este es el curso de primero 32. ¿Sí? No sé si es esa tu consulta, Conrado. Si querés, puedes abrir el micrófono así lo hablamos. Bien, ¿a quién más no le llegó el mail? Eliana Núñez, ¿no te llegó el mail? Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ver al final de la clase los casos particulares de quienes no le llegaron el mail, porque nosotros lo que hicimos fue, en función del listado de alumnos de inscriptos en la materia que nos dio el Departamento de Ingeniería Civil, mandamos un mail al que ustedes se presentaron, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, aquellos que no les llegó el mail, vamos a corroborar si están en la cátedra. A ver, Florencia Castelio, sí, estás. Y aquellos que no estén en la cátedra, bueno, vemos con el departamento de alumnos, ¿sí? Si les parece bien. Eso lo vemos al final de la clase, aquellos casos puntuales en donde no llegó el mail. De todas formas, les invito a que eh, se unan a la clase Classroom, ¿sí? Así que bueno, vamos a dar inicio a la materia. Bueno, ahí veo que hicieron un grupo de WhatsApp, eso les va a servir para ustedes, bueno, estudiar sobre la materia, ver algunas cosas en común, anotarse, bueno, lo que fuera. En este caso vamos a iniciar con los contenidos básicos de la materia. Está dividido en varias unidades teóricas, si más no recuerdo son 7 unidades teóricas, ¿sí? Y lo que tenemos es lo siguiente. A ver, bueno, en el chat está todo bien.
Vamos a hablar sobre la introducción, bueno, qué es la ingeniería civil, cuál es el perfil, las incumbencias de un ingeniero, y vamos a ver algunas obras típicas para que ustedes vayan conociendo acerca de la ingeniería. Después en la unidad número 1 vamos básicamente a tratar la materia sobre la construcción de un edificio. ¿Sí? Ustedes, esta materia se complementa con la materia de segundo año, Ingeniería Civil 2, donde ven las otras obras que conciernen a la ingeniería civil, como ser caminos, puentes, ferrocarriles y puertos y demás. Nosotros nos vamos a enfocar todas las unidades teóricas, o la gran mayoría, en la problemática que es el diseño y construcción de un edificio, ¿sí? O de una vivienda. Así que para eso vamos a tener que tratar sobre los códigos de planeamiento urbano, los códigos de edificación. Sí, Santiago, esta presentación la vamos a colocar en el Classroom, al igual que el video de la materia y al igual que toda la información que consideremos necesaria, inclusive la bibliografía y demás. Así que bueno, voy a continuar. Hablando de que vamos a tratar sobre los códigos de planeamiento urbano y de edificación para poder determinar cuáles son nuestros límites de nuestra edificación de tal manera que no afecte el espacio urbano, es decir, que haya una relación entre las edificaciones que nosotros hacemos en una determinada urbanización y los espacios verdes, ¿sí? De tal manera de que, bueno, en función a la zona en donde se encuentre, bueno, pueda ser algo... perdón, estoy acá, el chat está que explota, así que estoy también viendo lo mismo. Bueno, no se hagan problema, está grabada la clase. Lo que sí les voy a pasar ahora un link de asistencia, ¿sí? Así que, por favor, les pido que completen el mismo. Bueno, después de tratar sobre los distintos códigos, vamos a hablar sobre, digamos, el proyecto y diseño arquitectónico de un edificio. Acá vamos a hablar vamos a hacer un repaso de sistemas de representación, de cómo se dibuja un plano, y vamos a meternos de lleno en el código de edificación puntualmente de la ciudad de Avellaneda, que es el lugar donde está nuestra facultad. Después vamos a ver lo concerniente a análisis de cargas y sobrecargas, una introducción a los tipos estructurales o las estructuras de un edificio, y después vamos a ver, bueno, instalaciones como ser instalaciones sanitarias, pluviales y eléctricas, y a lo último vamos a tratar sobre los sistemas de impermeabilización de un edificio. Bueno, acá nosotros con la profesora Natalia lo que hicimos fue un calendario tentativo, ¿sí? De cómo vamos a dictar la materia, tanto en la parte teórica como en la parte práctica, y también hay una fecha tentativa de los días de parciales y los días de recuperatorio. Voy a silenciar a todos de tal manera de que no se escuche ruido de fondo. Y si alguno de ustedes tiene una duda, lo que tiene que hacer es activar su micrófono y hablar. Bien, vamos a continuar. Entonces acá tenemos todos los meses, iniciando con la clase de hoy, 15 de abril. Vamos a continuar durante los siguientes meses. Acá tenemos el receso vacacional. Nuestra tentativa del examen del primer parcial es en la primera clase después del inicio del segundo cuatrimestre, con su recuperatorio y demás, ¿sí? Acá, Natalia, ¿acá querés hablar algo de los trabajos prácticos? Bueno, ahí hay un cronograma tentativo de trabajos prácticos. Vamos a tratar de cumplirlo. La idea es que estén relacionados directamente con la teoría que les vamos dando para que los puedan desarrollar. Son 7 trabajos prácticos que son grupales y va a haber un trabajo que es individual
que ese es el único que tiene condición de entrega, que no es necesario que esté aprobado, solamente entregado, que es el trabajo práctico 0, que se va a hacer para ver nosotros un poco el nivel que tienen y hacerle un seguimiento y corrección con lo que son normas de dibujo técnico. Va a ser un trabajo práctico que van a desarrollar a mano. Ese es el único que no necesita estar aprobado, sino entregado. En el resto de los trabajos, que hay del 1 al 7, van a tener una entrega pautada. Le vamos a explicar el trabajo práctico, le vamos a dar unos 15 días para el desarrollo, van a tener una primera entrega. Se lo vamos a devolver corregido, en el caso que tengan alguna corrección que hacer, tienen otra fecha para volver a entregarlo, y luego hay una fecha límite final donde tendría que estar la carpeta aprobada. Ahí están nombrados los trabajos. En el momento de entregarlos vamos a hacer una explicación de cómo es el trabajo, las pautas de entrega, el contenido de cada uno de ellos y qué es lo que pretendemos cuando lo entreguen. Así que la idea es, en la primera parte del año, vamos a ver hasta el trabajo práctico número 3, y en la segunda parte del año, a partir del 4 al 7, que es mayormente lo que son instalaciones, lo vamos a ver en la segunda mitad del año, y en la primera mitad del año, todo lo que se refiere a normas de edificación y estructuras, y lo que es el código de planeamiento urbano. Eso se van a poder contactar conmigo. Si bien va a haber una fecha de entrega, pueden hacer todas las entregas previas que crean necesario, todas las consultas. Después les vamos a decir, después ustedes nos tienen que pasar quiénes van a ser los integrantes del grupo. La idea es que sean 3 personas. Nosotros apuntamos a que se acostumbren a trabajar en grupo. No quiere decir que no puedan hacer el trabajo práctico individual, sino que no se lo recomendamos. Tienen que acostumbrarse a lo largo de toda la carrera y luego después en su práctica profesional a trabajar en equipo. Así que realmente le recomendamos que lo hagan de a 3. Por experiencias anteriores, sabemos que es el mejor número de integrantes. A veces con 2 es muy poca gente, 4 suele llegar a tener problemas, así que 3 va a ser el número al cual vamos a apuntar. Eso elíjanlo entre ustedes. Sé que, bueno, no se conocen de antes, pero ya vi que están armando un chat, así que fíjense de armarlos a ustedes como les parezca más conveniente. Si bien no es que van a tener que juntarse, antes nosotros recomendamos por una cercanía. En este caso, debido a la virtualidad, tal vez les facilite que no tenga importancia dónde vive cada uno, pero bueno, fíjense a quién eligen, de tener todos los datos para poder hacer el seguimiento de los trabajos y siempre cada uno tener una copia, y que si a lo largo del año alguno se va bajando de la materia, después el resto de los integrantes cuenten con el trabajo que fueron haciendo durante la clase. Creo que por ahora con eso estaríamos, David. Después vamos viendo cada trabajo práctico, un poquito más el contenido, pero a medida que vayamos avanzando. Ok. ¿Querés hablar acá del laboratorio, que este año no, estamos imposibilitados de realizarlo? Dale. Bueno, cuando podíamos acceder al laboratorio, o sea, ya esto del año pasado no lo pudimos hacer, este año tampoco vamos a poder acceder. Hacíamos unas prácticas, o sea, le hacíamos un reconocimiento para que ustedes conozcan el laboratorio de materiales que están en la facultad. Les mostrábamos un poco los equipos que había, conocían el personal de laboratorio, y luego realizábamos 2 prácticas, lo que es el hormigón en estado fresco y lo que es el hormigón en estado endurecido. O sea, eran prácticas presenciales, o sea, se desarrollaban en el laboratorio. Luego de verlo, se realizaba un informe. Y en este año, al igual que lo hicimos en el año pasado, los trabajos también se van a realizar, solamente que para tener el material, nosotros vamos a darle el material de la cátedra y vamos a acercarle algunos videos de algunos ensayos, como para que de alguna manera suplir la falta de lo que es el ensayo presencial. Sabemos que no es lo mismo, pero vamos a buscar los videos que estén desarrollados bajo la normativa IRAM, así ustedes después pueden desarrollar el informe. De todas maneras les vamos a dar
apuntes, también como para que puedan seguirlos con todos los procedimientos. Pero bueno, lamentablemente este año tampoco lo vamos a poder hacer. En algún momento se creía si a mitad de año si podíamos llegar a volver a clases, al menos que conozcan el laboratorio. Realmente creemos que no va a poder ser tampoco, pero bueno, el material que estamos buscando, si bien no es lo mismo, les va a complementar bastante esa falta de verlo en vivo y en directo. Obviamente no es lo mismo, pero bueno, les va a servir para que tengan una idea de cómo es el desarrollo de estos dos ensayos que son tan importantes para nosotros. Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar de la metodología de evaluación. Esto es algo muy importante porque, digamos, esto vendría a ser actuar como una suerte de reglamento para evitar, digamos, malos entendidos a futuro. En la asignatura vamos a tener 2 exámenes parciales, ¿sí? Y cada examen parcial va a tener 3 instancias de recuperación. ¿Cuándo son las instancias de recuperación? La primera va a ser dentro de los 15 a 20 días posteriores a la toma del examen parcial. La segunda instancia va a ser en alguna de las fechas que asignemos durante el mes de diciembre. Y la tercera y última fecha es en alguna que asignemos durante el mes de febrero. Entonces, esta materia, al igual que todas las materias de la carrera, está bajo el régimen de aprobación directa. Y para que ustedes aprueben de forma directa, es decir, que no tengan que realizar un examen final evaluador una vez aprobada la cursada, tienen que, por ejemplo, obtener una calificación de 6 o más, ¿sí? Y la misma puede ser directamente en el examen parcial o en una de las instancias de recuperación. En la primera instancia de recuperación que ustedes realicen. ¿Se entiende? Uno no, esto más que nada lo explico para que ustedes no, si ya recuperan 2 veces un parcial, ya pierden la aprobación directa de la materia y van a tener que rendir un examen final, ¿sí? Entonces, otro tema importante, durante las mesas evaluatorias de diciembre y febrero, solamente se puede rendir un parcial, un recuperatorio de un parcial por fecha, porque eventualmente nos ha ocurrido de que quizás un alumno tenga que recuperar los 2 exámenes parciales y bueno, no, esa recuperación de los 2 no puede ser el mismo día, sino que tienen que ser en días distintos. Y bueno, aquellos alumnos que tengan una nota menor a 6 van a tener que rendir el examen final. Otro tema de suma importancia, ¿sí? Nosotros para poder eh, aprobarlos sin rendir el examen final a ustedes, es decir, promocionar la materia, también vamos a evaluar la entrega de los trabajos prácticos y el cumplimiento y aprobación de los mismos, al igual que la asistencia que se va a tomar de forma periódica, eh, de tal manera de que cumplan con lo que nos dice el reglamento de estudios, que es que tenemos que tener el 75% de asistencia como mínimo para la aprobación directa de la materia. ¿Hasta acá alguna duda? Sí, profe. Sí. En aprobación directa dice, ahí el PowerPoint dice que se puede hacer uso de 2 instancias de recuperación por bloque. Usted dijo que era una sola. Ah, sí, perdón, eso es un error acá gramatical. Ahora lo corrijo y se los mando correctamente, ¿sí? Ok. En realidad son 2 instancias, está mal redactado, es la instancia del examen más la instancia del recuperatorio.
Bien, ¿alguna duda más? Hola, profe. Yo tengo una pregunta sobre los trabajos. Más que nada porque estaba viendo que teníamos que hacer plano de instalaciones y todas esas cosas. Sí. Y mi pregunta es, ¿lo vamos a tener que hacer en hoja así A3 o se puede hacer en digital, en AutoCAD o Revit o en otras plataformas? Más que nada eso. En cuanto a lo que son los trabajos prácticos, el único que le vamos a pedir que hagan a mano, les decías, es el TP0, que ese TP, les adelanto, es el relevamiento de su propia vivienda que la van a tener que dibujar en una hoja cuadriculada, en escala 1:100, que eso, bueno, lo vamos a ver ahora cuando veamos lo que son las normas de dibujo. Después, el resto de los trabajos prácticos, lo que va a suceder es que hay algunos chicos que todavía no están familiarizados con el AutoCAD, como decías, para hacerlo de manera digital. Entonces a esos chicos les vamos a permitir que puedan hacer una entrega a mano, donde vamos a preferir que vayan aprendiendo o acercándose al AutoCAD, así que en nuestra preferencia preferimos que sea todo digital. O sea, todo en AutoCAD, y después se van a hacer las entregas en formato PDF, porque tengan en cuenta que van a tener que subir los trabajos prácticos al Classroom o enviarlos por mail, así que al estar digital nos facilita todo. Si no, ustedes deberían hacerlo a mano, ir escaneándolo, genera una complicación más de la que ya tenemos. Los grupos que estén conformados por chicos, en el caso que ninguno maneje el AutoCAD, bueno, vamos a pedirles que intenten acercarse un poco a eso, le podemos dar alguna mano, algún tutorial como para ayudarlos en ese caso, pero la idea es que sea todo por computadora, por decirlo de alguna manera global. Ahora, disculpe que le interrumpa, se me surgió otra duda. Por ejemplo, tenemos el AutoCAD, pero también se puede usar otras aplicaciones parecidas a esa, por ejemplo el Revit, que Sí, bueno, yo lo usaba mucho y no lo hay sigo ningún problema. usando, pero es muy parecido. Ah, No listo, hay ningún buenísimo. problema, la herramienta que manejen, ustedes tengan en cuenta que la entrega de ese archivo va a ser en PDF, así que se lo van a imprimir en PDF y lo van a entregar, así que el programa que usen es indistinto. AutoCAD ya es como un genérico, entiendo que ustedes hoy en día con el tiempo están usando otro tipo de programas, pero bueno, en nuestra época era AutoCAD, así que uno dice AutoCAD como, no sé, como dice Word y Excel, por más que haya otras cosas, es la manera que nos referimos, pero sí, no hay problema. La plataforma que conozcas, el programa que conozcas, total la entrega va a ser en PDF. Si me pasaras un archivo Revit para revisar, como yo no uso Revit, no te lo podría revisar, pero como la entregas en PDF no va a haber problema. Sí, sí, se hace el cambio igual para que los puedas tener como PDF. Bueno, muy bien entonces. Bueno, acá Eliana Núñez tiene una consulta acerca de subir la nota y nos va peor. Yo entiendo que un examen parcial es un hecho circunstancial que depende de otros factores que son externos a lo nuestro personal, ¿sí? Uno quizás tuvo un mal día o se despertó mal, entonces entendemos que si uno va a recuperar, en realidad le tiene que ir mejor. Nosotros vamos a evaluar en función de lo que vamos a tomar, dictar en las clases. Entonces, en el caso de que si a alguno le va mal en un recuperatorio o tiene una menor nota, evaluaremos, digamos, cada caso de forma personal, ¿sí? Así que no nos adelantemos hoy en día a alguna situación hipotética de cómo nos va a ir, y bueno, veámoslo en su momento. Bien, respecto de, acá hay otra consulta del chat de Fabián Vázquez, la voy a leer en voz alta. Con el tema de la asistencia, por más que alguien tenga aprobado los dos parciales y los trabajos prácticos, si no se tiene el 75% de la asistencia, va a final. Sí, Fabián, es un requisito de la aprobación directa cumplimentar con una asistencia. Así que bueno, voy a dejar de compartir
esto, y lo que voy a hacer ahora es enviarle un link de Google Form para que ustedes me puedan dar la asistencia, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer acá en el chat, pegar, ahí les llegó al chat, tiene que completar con los datos esos para así podamos tener registro de los participantes de esta reunión en el día de hoy. Creo que no David, llegó nada, profe. reenvía el link que quedó el mensaje directo. Bueno, a ver, a todos. ¿Ahora? Bueno, mientras voy respondiendo otra consulta, que dice, si en un examen aprobado con 4 queremos hacer recuperatorio para llegar al 6, tendríamos que dar todo el examen nuevamente, correcto. ¿Sí? Tienen que volver a dar el examen con todos sus temas, o todos los temas que correspondan a ese examen parcial. Mientras respondan el link, tienen que responder cada una de las preguntas y tienen que poner enviar al final, ¿sí? Así de tal manera que me llegue al correo de la materia sus respuestas. Bueno, ahí veo que me llegaron 3 respuestas, ahí llegaron un par más, 5. Bueno, bueno, 12 respuestas. Bueno, muchas gracias. Vamos a esperar unos minutitos para que puedan enviar todos la respuesta de tal manera de tener la asistencia. Me parece que había un par de personas más conectadas al principio de la reunión y ahora somos un poquito menos. Bueno, en el caso de tener problemas por internet, si serían tan amables de enviarnos un mail, así también estamos al tanto de lo mismo, mejor. Bueno, vamos a continuar entonces con la clase. Si tienen alguna duda, me preguntan. Bueno, ahora vamos a arrancar con lo que vendrían a ser las notas de clase, las distintas unidades teóricas. No, Santiago, este es un Zoom institucional, así que vamos a darlo de continuo a la clase, no se corta cada 40 minutos. Es más, ya se hubiera cortado hace rato, ¿sí? Así que, ¿alguna otra consulta, Santiago? Bueno, voy a continuar, ¿sí? Justo había respondido. Bueno, vamos a continuar. Esta es unas notas de clase, una presentación que hicimos junto con la ingeniera Natalia Solari, en donde esto está ampliado por un módulo teórico que la intención es tener un apunte, ¿sí?, de la materia con los distintos conceptos y definiciones que vamos viendo, de tal manera que sea un repaso. Y ese apunte al final del mismo va a tener toda la bibliografía. Si alguno de ustedes quiere ampliar los conocimientos, bueno, les va a servir de modo que tengan una orientación de qué bibliografía leer. Así que bueno, vamos a arrancar con el concepto o la definición de ingeniería. Y bueno, básicamente, ¿qué es la ingeniería? Si esto muchas veces, bueno, cuando arrancamos en la clase presencial, ponemos esta gran palabra en el pizarrón y bueno, entre todos empezamos a lograr una definición. Básicamente, la ingeniería lo que utiliza es parte de la ciencia y parte de la tecnología. Entonces, ¿para qué? Para resolver necesidades de las sociedades.
o para resolver, digamos, problemáticas de la humanidad, también de por sí decirlo. Pero podemos iniciar la definición viendo, bueno, qué es la ciencia y qué es la tecnología, ¿sí? Entonces, no sé ustedes qué me pueden decir. Básicamente la ciencia tiene que ver con el conocimiento, ¿sí? Con el conocimiento sistemático, estructurado, que investiga los fenómenos naturales, sociales y demás. Y la tecnología viene de la conjunción de dos palabritas que son, por un lado, la técnica y por otro lado, la ciencia. Entonces, básicamente, la tecnología es la aplicación de la ciencia mediante la técnica. ¿Para qué? Para resolver problemas concretos. Y la ingeniería es la conjunción de tanto la ciencia como la tecnología, ¿sí? ¿Para qué? Para desarrollar innovaciones, herramientas, técnicas, obras o demás elementos. En particular, la ingeniería civil se va a encargar de proyecto, diseño y construcción de obras civiles, ¿sí? Entonces, básicamente, volvemos para atrás, lo que hacemos es resolver y satisfacer las necesidades de, de una sociedad, ¿sí? Y esto se logra a través del manejo eficiente de los recursos, ¿sí? Tengan en cuenta que los recursos naturales no todos son renovables y que la gran mayoría de los recursos naturales de nuestro planeta son no renovables, por lo tanto son, digamos, son, ¿cómo decirlo? No son infinitos, sino que son finitos, son pocos y tenemos que cuidarlos. Por eso es muy importante el rol del ingeniero por sus obras que realiza y por el efecto que va o el cambio que puede llegar a tener tanto en la sociedad como en el medio ambiente, ¿sí? Nosotros tenemos que, después lo vamos a ver más adelante, de que tiene que ver con la parte, eh, acá hay un chat, acá dice Fabián, depende del recurso, bien, y respecto a los recursos, si quieren puedo decirles que los recursos pueden ser de distintas índoles, como ser recursos, digamos, ambientales, recursos económicos, financieros, recursos técnicos y demás. Después vamos a ampliar un poco más este concepto, ¿sí? Entonces, en resumen, lo que podemos decir es que la ingeniería, en su sentido más amplio, aplica los conocimientos y métodos de la ciencia eh, y de la tecnología. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades de una sociedad. Hoy en día no se puede conseguir una obra sin tener en cuenta los impactos que va a producir la misma sobre el medio. Y el medio puede ser ambiente o antrópico. Y cuando hablamos de la palabra antrópico, tiene que ver con el medio en donde habita el hombre o el ser humano. Entonces, vamos a continuar un poco. Yo les dejé en el apunte alguna que otra definición más, pero bueno, ahora vamos a hablar de la ingeniería civil, ¿sí? Y bueno, ¿qué es la ingeniería civil? Me pueden preguntar ustedes. En mi caso personal, cuando eh, ingresé en la facultad, sí no tenía un concepto muy claro acerca de lo que es la ingeniería civil. Entonces, con el correr de los años, con el correr de las materias y con el correr de las cursadas, empecé a descubrir, digamos, todos los conocimientos que tiene un ingeniero civil. Y bueno, en función de eso, acá un poco esta es una definición que les quiero compartir. Digamos. Básicamente, en la ingeniería civil nos encargamos eh, con los conocimientos ya científicos, como ser de la mecánica, de la hidráulica y de la física, y también de la química, de los conocimientos científicos básicos, nos encargamos para
realizar el diseño, construcción, ejecución, mantenimiento y operación de infraestructuras, ¿sí? Y cuando hablamos de infraestructuras podemos decir que la misma abarca, por ejemplo, construcciones civiles o construcciones de edificios, caminos, carreteras, puentes, obras hidráulicas, aeropuertos o la infraestructura de un aeropuerto, se encarga de construirla o proyectarla también un ingeniero civil. Y bueno, la ingeniería civil de por sí tiene una gran cantidad de especialidades que ustedes la van a ir viendo durante el transcurso de su formación profesional. E inclusive tiene tantas profesiones dentro de la ingeniería civil que muchos de ustedes van a empezar a desarrollarse en una área específica. ¿Y cuáles son esas áreas específicas de la ingeniería civil? Bueno, acá nombré algunas, esto no implica que sean todas, como ser la ingeniería en construcciones. Antiguamente la carrera que se dictaba en esta facultad era de ingeniero en construcciones de edificios y después pasó a ser ingeniería civil. Por otro lado tenemos la ingeniería estructural, es decir, aquel ingeniero que se carga en particular de diseñar, proyectar y construir estructuras de diversas índoles. Un ejemplo de una estructura, digamos, atípica es, por ejemplo, la cubierta del Estadio Único de La Plata. Bueno, una serie de ingenieros, estructuralistas y especialistas en ese tipo de estructuras diseñaron y proyectaron esa obra. Pero no solamente abarca los edificios y las estructuras, sino que también la ingeniería civil se ocupa también del transporte que el mismo puede ser un transporte vial o por caminos, un transporte por vías navegables, en donde es necesario tener puertos, un transporte ferroviario y demás. Después existe, dentro de la ingeniería civil, está la especialidad de ingeniería en suelos y rocas o ingeniería geotécnica, que esto lo van a ver en particular en una materia de cuarto año. Por último, tenemos distintas ramas de la ingeniería civil que son sobre la ingeniería hidráulica. Y la hidráulica se puede dividir en sanitaria, marítima, hidráulica de conductos, hidráulica de tuberías y demás. Así que acá les dejo una serie de especialidades de la ingeniería para que ustedes lo sepan. Perdón, ¿eh? Profe, una pregunta Sí, adelante, por favor. de curiosidad. ¿Uno se recibe de ingeniero civil y luego hace la especialidad que desea? ¿O dependiendo de la facultad, en este caso las regionales, sale con el título, supongamos, de ingeniero hidráulico? No, la ingeniería hidráulica, digamos, está la carrera de ingeniería hidráulica que se da, por ejemplo, en la Universidad Nacional de La Plata, y después está la carrera de ingeniero civil. Ambos ingenieros tenemos incumbencias en obras hidráulicas. Nosotros como ingenieros civiles tenemos incumbencia en distintas obras hidráulicas. Ahora vamos a ver un poco esto, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de las incumbencias que tiene nuestro título de grado. En nuestro país, en particular, las incumbencias las determinan las carreras de grado y no las carreras de posgrado. Eso no quiere decir que uno, mientras más especialista se vuelve en una temática, mayor estudio tiene que realizar, ¿sí? Como los médicos. Los médicos tienen que continuamente especializarse en el campo de aplicación en donde actúan. Lo mismo sucede con los ingenieros civiles. Y bueno, esta es una diapositiva que me la pasé muy rápido y vuelvo para atrás. Básicamente, ¿sí? Más allá de toda la infinidad de especialidades que puede llegar a tener un ingeniero civil, tenemos cuatro grandes ramas. Cuatro grandes ramas que son las construcciones, de por sí decirlo, las construcciones de estructuras y obras civiles, las estructuras, las obras hidráulicas y las obras viales. ¿Se entendió?
Estas son las 4 grandes áreas de la ingeniería civil, y después tenemos todas las especialidades que están incluidas dentro de esas 4 grandes ramas. Así que bueno, un poco para que, yendo a la pregunta que me hiciste, vamos a hablar de las incumbencias del ingeniero civil. ¿Y qué es la incumbencia? Bueno, es todo, todos aquellos trabajos, ¿sí?, y funciones que tenemos nosotros como ingenieros civiles, y en nuestro caso en particulares, como ingenieros civiles con título emitido por la Universidad Tecnológica Nacional, ¿sí?, en donde después van a ver que, por ejemplo, de por sí las incumbencias en lo general son para todas las universidades bastante parecidas, pueden variar algún que otro matiz pequeño. Nosotros en particular, ¿sí? En particular lo que hacemos es definir las incumbencias del ingeniero civil de la Universidad Tecnológica Nacional. Entonces, un ingeniero civil puede encargarse del estudio, proyecto, dirección, inspección y construcción de todas estas tipologías de obras, ¿sí? A ver, voy a ver el chat. Sí, correcto, ¿sí? Son las actividades en donde tiene incumbencia un ingeniero civil. Entonces, ustedes al momento de participar en un proyecto van a tener incumbencias para realizar todo este tipo de obras. Y para que no se queden solamente con los edificios y las estructuras, vean lo siguiente. A partir del punto 3, vean que tenemos obras vinculadas a la ingeniería hidráulica, como ser obras de regulación, captación y abastecimiento de agua, obras de riego, desagüe y drenaje. Un ingeniero civil se encarga, por ejemplo, de diseñar las obras de desagüe pluvial o de drenaje pluvial que existen en una zona urbana o en una zona rural. Instalaciones hidromecánicas tienen que ver con, por ejemplo, estaciones de bombeo, instalaciones en donde tengan turbinas hidráulicas y demás. Acá tenemos, esto viene de la mano con las obras destinadas al aprovechamiento de la energía hidráulica, ¿sí? Y demás, ¿sí? A su vez, continúan las distintas tipologías de obras, como ser obras viales y obras ferroviarias, obras de saneamiento, obras portuarias y aeroportuarias, y obras vinculadas al trazado urbano y organización de los servicios de infraestructura, ¿sí? ¿Vinculados con qué? Con la comunicación, con la energía, con la salubridad. Entonces, estas son algunas de las incumbencias, y esto está también detallado en el apunte que les vamos a transmitir. También un ingeniero civil puede realizar tareas de asesoramiento vinculados con todos estos temas: mecánica de suelos y mecánica de rocas, trabajos topográficos, sistemas de transporte y planificación del transporte, estudio de tránsito, uso y gestión de los recursos hídricos, cuestiones de ingeniería legal, pericias, arbitrajes y demás. Inclusive, todo lo vinculado a la higiene, seguridad y medio ambiente de todas las obras mencionadas anteriormente. Acá vemos un cuadro general, ¿sí? Este cuadro general fue extraído de el Confedi, ¿sí? Y el Confedi es una confederación, digamos, en realidad es de rectores de universidades, y se encargan de validar los títulos de grado, ¿sí? Entonces, esto es en un aspecto muy general, muy, muy general. Bueno, ¿cuáles son aquellas competencias y actividades reservadas en donde están incluidas las incumbencias? Son palabras muy similares de por sí, y que regulan, ¿sí? Regulan aquellas carreras que sean consideradas, ¿sí?
en nuestro país como carreras, digamos, que sean de suma importancia para la actividad del hombre o para la sociedad. Entonces acá también les dejamos este cuadrito, ¿sí? Que lo que hace es resumir un poco las incumbencias que habíamos visto. Y acá podemos ver un poco las tecnologías aplicadas y básicas que están dentro del plan de estudio de la carrera de Ingeniería Civil, ¿sí? Esto también tiene que ver para regular los distintos planes de estudio de las distintas carreras de ingenieros civiles de las distintas universidades de nuestro país. Porque, a ver, un poco esto se lo resumo de tal manera que un ingeniero civil recibido acá en la provincia de Buenos Aires debe de tener los mismos conocimientos y las mismas incumbencias que un ingeniero civil recibido en la Universidad Nacional de Salta o en la Universidad del Comahue, que está ubicada en la Patagonia Argentina. ¿Se entiende un poco a lo que vamos? Y bueno, acá vemos un aspecto, un cuadro resumen que tiene los aspectos más importantes que sirve para determinar las distintas incumbencias y para regular los planes de estudio. Y ya que hablamos de plan de estudio, acá les dejamos el plan de estudio de la carrera de Ingeniería Civil, que es de la carrera que ustedes están cursando, en donde pueden apreciar los distintos niveles. En este caso tenemos 6 niveles, es decir, 6 años de primero a sexto, en donde pueden apreciar que los primeros 2 años tienen materias vinculadas a las ciencias básicas, ¿sí? Y a partir del tercer año en adelante tienen materias vinculadas a las tecnologías básicas y a las tecnologías aplicadas, ¿sí? Como ser, por ejemplo, una tecnología básica, resistencia a los materiales, estabilidad, tecnología de los materiales, tecnología del hormigón, tecnología de la construcción, topografía, y alguna materia ya denominada de tecnología aplicada es como ser las instalaciones termomecánicas, las instalaciones eléctricas y las demás que están en los últimos 3 años de la carrera, ¿sí? En donde tiene la materia de estructuras de hormigón, la materia de diseño arquitectónico, cimentaciones, estructuras metálicas, vías de comunicación, hidráulica aplicada, o hidrología y obras hidráulicas y demás. ¿Se entiende un poco el plan de estudio? ¿Sí? Donde tienen la materia año por año, la cantidad de horas, para cursar la condición de cursada y de materias aprobadas y materias cursadas, y para promocionar la condición de materias ya aprobadas, ¿sí? Es decir, con el final ya aprobado o ya dado. ¿Alguna consulta respecto al plan de estudio que tuvieran? Yo no, profe. Bueno, vamos a continuar. La carrera también tiene materias selectivas y que las materias selectivas se pueden cursar tanto en esta facultad regional como en la facultad regional que ustedes desean, y si ustedes la aprueban le van a otorgar créditos para poder recibirse de ingeniero. A su vez, ustedes deberán de cumplir con una práctica supervisada, ¿sí? Una práctica laboral supervisada de acuerdo a una resolución de rectorado, y esto consiste en cumplimentar 200 horas de trabajo en, bueno, de un trabajo de una 200 horas que tienen que ver con también una cuestión laboral, también que en donde se evalúa mediante tutores el seguimiento de esas 200 horas y se evalúa también el cumplimiento de esa práctica profesional en conjunto con un informe final de práctica supervisada. Eso se hace para poder constatar que ustedes han trabajado durante toda la carrera. Eso no implica que ya mismo tienen que estar trabajando, sino que al final de la carrera, para poder rendir la materia de proyecto final, que es la última materia que ustedes van a rendir, tienen que tener la práctica supervisada aprobada. Así que, por ahora,
no tienen que estar pendientes de esto, porque inclusive para poder realizar la práctica supervisada, tienen que tener todos los exámenes finales de tercero aprobados y tienen que estar cursando la materia integradora de quinto año, que es la materia organización y conducción de obras. ¿Sí? Bien, vamos a continuar, ya que hablamos, perdón, vamos a continuar ya que hablamos un poquito de la parte más administrativa de la carrera, con el plan de estudio, con las incumbencias y con la definición también de ingeniería e ingeniería civil. Bueno, vamos a hablar un poco de la historia de la ingeniería civil y podemos decir de que la ingeniería civil se data de la prehistoria, ¿sí? En donde ya los seres humanos, los primeros seres humanos primitivos, empezaron a desarrollar distintas herramientas para poder realizar herramientas y distintas tecnologías para poder realizar obras o para poder satisfacer sus necesidades propias. Tengan en cuenta que en la edad prehistórica la necesidad del ser humano era básicamente vivir, digamos. Entonces, quizás tener un lugar para poder dormir o realizar herramientas para poder alimentarse, fueron los primeros indicios de la ingeniería civil y algo que quizás podemos decir que, bueno, esto es un poco de historia básica, en donde la división entre prehistoria e historia está dada por la escritura, ¿sí? Lo que no está escrito es denominado prehistórico. Y dentro de la prehistoria podemos dividir grandes eras o grandes periodos como ser el paleolítico y el neolítico. Básicamente, la diferencia entre uno y otro es que en el paleolítico, básicamente las agrupaciones humanas estaban en pequeñas chozas o en cuevas o se ubicaban en zonas cercanas a los ríos, de tal manera de tener de la pesca, eran básicamente cazadores y recolectores de frutos. Y después lo que distingue con el neolítico es que ya empieza a conocer de la agricultura, empieza a ser más sedentario, no es nómade, sino que es sedentario y también empieza a tener su propia vivienda, ¿sí? Y bueno, ¿cuáles pueden llegar a ser una de las primeras obras de ingeniería que después sirvió? Bueno, como bien vemos en esa imagen, en la parte superior derecha, la invención de la rueda. La invención de la rueda que data de hace quizás miles de años atrás, en donde el hombre primitivo empezó a moldear la roca de tal manera de formar la rueda y después se dio cuenta que el movimiento de un carro o una canasta sobre un eje que tuviera dos ruedas o sobre una rueda con algún eje central, eso le facilitaba el transporte de sus mercaderías o el transporte de sus alimentos, ¿sí? De por sí decirlo. Existe hoy en día, bueno, acá hay una imagen de una obra prehistórica en donde se puede tener conocimiento de que el ser humano prehistórico de por sí tenía algún conocimiento vinculado con las formas geométricas. Vean lo siguiente, este es un monumento megalítico ubicado en Inglaterra, el famoso Stonehenge, en donde vean que la forma que tiene este lugar, que era utilizado para, no sé, rituales o para como observatorios astronómicos, y es algo, un vestigio que nos deja hoy en día de que el ser humano primitivo tenía conocimientos de cuerpos geométricos, ¿sí? También tenía conocimientos de la astronomía y de la ubicación de las estrellas. Sí, la invención de la rueda ayudó
para fomentar a la ingeniería, ¿sí? En realidad la rueda es un elemento tecnológico, ¿sí? Que el uso de tecnología ayuda a la ingeniería, ¿sí? Entonces estamos hablando de vestigios. Acá medio que se mezcla con la historia, con la arquitectura, con la ingeniería y con lo demás, sino que podemos decir que los primeros conocimientos y las primeras tecnologías del hombre primitivo fue, por ejemplo, la rueda, o fue, por ejemplo, este observatorio que se puede ver en Inglaterra, ¿sí? Este monumento en donde inclusive podemos determinar de que el hombre primitivo tenía conocimientos de la astronomía. Inclusive vean lo siguiente, ¿sí? Cada una de estas estructuras de piedra, ¿sí? Fueron implantadas en ese lugar y si ustedes investigan un poco van a ver que estas piedras se dicen que tuvieron que no son del lugar, y estas piedras fueron recogidas de centenares de kilómetros de otro lugar donde sí hay piedras de ese tipo. Y vean que las mismas fueron talladas y fueron levantadas para tener esta conformación de carácter circular en planta, y vean que forman pequeños marcos, ¿sí? Pequeños marcos con esto, después vamos a ver, que forman un marco formado por dos parantes o dos columnas y una viga, y vean que la separación entre las columnas y la separación, la longitud de la viga, tiene que ser tal que este material que es frágil pueda admitir pequeños esfuerzos de flexión, ¿sí? Después vamos a ver que este pequeño parante, digamos, por su peso propio, va a tener pequeños esfuerzos de flexión, y la piedra de por sí le podemos decir que no soporta esfuerzos de flexión porque se empieza a fisurar. Si se empieza a fisurar, entonces tiene que haber una relación de lados, que esto seguramente lo habrán hecho con la prueba y el error, de tal manera de tener esta estructura, eh, digamos, dada acá. Bueno, otro de los aspectos que tienen que ver con el uso de herramientas y de tecnología. Bueno, acá Fabián menciona el fuego, ¿sí? La inversión del fuego también. También podemos decir el uso de los metales para poder realizar herramientas cortantes o herramientas más resistentes. El uso de, no sé, la agricultura también, podemos decirlo, para poder generar sus propios alimentos. Y así podemos citar un montón de cuestiones que tienen que ver con las primeras civilizaciones y un poco cómo tiene que ver con la ingeniería, digamos, de la edad prehistórica, ¿sí? Acá les dejo algunos conceptos, pero esto no implica que hayan un montón de otras cosas más. Después podemos hablar por ejemplo, otros tópicos que tienen que ver con el inicio de la historia, ¿sí? Tengan en cuenta que la historia surge a través de la escritura, es decir, que en documentos o en distintos lugares se pueden datar, digamos, una escritura, un lenguaje, y se puede documentar a través de los años. Y podemos citar, por ejemplo, los primeros indicios que tienen que ver con la ingeniería civil, que tienen que ver también con la arquitectura, que tienen que ver con el uso de las técnicas y tecnologías del hombre para generar grandes obras, tiene que ver con la astronomía, digamos, tiene que ver con la ubicación del Sol, la Luna y los planetas, para que estas obras, con sus sombras y con sus formas, se alineen con los planetas, tienen que ver con un montón de aspectos que van más allá de esta pequeña introducción que queremos dar. Al igual que podemos decir que no hay que olvidar que las primeras civilizaciones datan de la zona de la medialuna de las tierras fértiles, allá en el Oriente Medio, en la zona donde estaban las zonas de valles fértiles de los ríos Tigris y Éufrates. Entonces, a partir de ahí podemos decir que las primeras sociedades,
ya organizadas y estructuradas, datan de esos lugares, y que de ahí fueron a distintas partes del mundo, como ser los egipcios, después más adelante continuaron por Europa, por Asia, y también hay que tener en cuenta que tenemos una data que es del propio continente americano, que tenemos grandes civilizaciones que estuvieron anterior a los españoles o anterior a las distintas colonias que tuvimos. Así que esto es un poco para que lo tengan en cuenta al respecto. Al igual que otra cosa que no me quiero olvidar es que al principio, ¿sí? La distinción de ingeniería civil se dio para diferenciarla de la ingeniería militar, ¿sí? Entonces, una de las primeras disciplinas de la ingeniería era el ingeniero militar o el ingeniero vinculado a la expansión territorial y a la parte militar, ¿sí? Entonces, ¿de qué se encargaba el ingeniero militar? Bueno, en la época romana, que los romanos expandían mucho su territorio, que eran fuertemente militares y que realizaban sus invasiones en función de su gran poder militar y armamentístico. El ingeniero militar se encargaba de realizar los caminos, de realizar los puentes, de realizar, no sé, las tomas de agua para que, digamos, cada regimiento pueda tener sus necesidades básicas, de realizar las fortificaciones y un poco para, bueno, sí, sus fortificaciones, castillos, fortalezas, y un poco para diferenciarlo del ingeniero militar, surgió la ingeniería civil, ¿sí? En donde dice, bueno, el ingeniero civil se encarga de las obras civiles que son no militarizadas o no militares, y bueno, eso también puede ser una pequeña distinción entre una y otra. Es un poco difuso, van a ver que si ustedes investigan van a encontrar distintas biografías, se mezcla mucho con la arquitectura también, pero bueno, digamos, son carreras que están íntimamente ligadas y que vienen de la mano, digamos. Nosotros trabajamos de forma frecuente con nuestros colegas arquitectos. Entonces, volviendo un poco a esta diapositiva, podemos mencionar que la ingeniería egipcia tiene una serie de monumentos que son de gran importancia, como ser, por ejemplo, las pirámides de Giza, ¿sí? La Esfinge, algunos palacios y demás. Las obras que realizaron los palacios que están alrededor del río Nilo. Si tengan en cuenta que el Nilo es un río en donde está ubicado en Egipto y que en todo su alrededor presenta un valle de zona fértil, de zona de bañados, de zona donde se puede practicar la agricultura y la ganadería, caso contrario a los distintos lugares de Egipto que uno dice, bueno, el gran desierto de Egipto, bueno, pero tiene a su vez estas zonas de valles fértiles ubicadas en la planicie de inundación del río Nilo. Acá voy a contestar una pregunta. ¿Todas las ingenierías trabajan en común o cada cual por separado? Bueno, nosotros en nuestro ejercicio profesional vamos a trabajar con un montón de profesionales de forma integrada para realizar trabajos interdisciplinarios. Tengan en cuenta que un proyecto, un gran proyecto, una gran obra de ingeniería no implica trabajar solamente ingenieros civiles, sino que también trabajan ingenieros especializados dentro de la ingeniería civil, ingenieros mecánicos, electrónicos, eléctricos, industriales, arquitectos, economistas, licenciados en medio ambiente. Todos trabajamos en distintas grandes obras en forma en conjunto. Y algo como bien dijo la profesora Natalia, cuando explicó sobre los trabajos prácticos, la importancia de aprender a trabajar en grupo porque durante su ejercicio profesional van a trabajar eh, en grupos o van a trabajar con distintos profesionales. Así que bueno, vamos a continuar un poco. Después está la ingeniería mesopotámica, esto un poco lo que les dije, la Mesopotamia está ubicada en Oriente Medio, en la zona de los ríos Tigris y Éufrates. Seguramente esto lo han estudiado allá por la primaria o por la secundaria, cuando vieron los principios de la historia de la humanidad o las primeras civilizaciones. Acá vemos, por ejemplo, un
un palacio, digamos, una pirámide, una gran torre, está dedicada, por ejemplo, a la diosa de la luna. Acá vemos la Torre de Babel, que en la Torre de Babel existen documentos escritos que tratan sobre una gran torre ubicada en la Mesopotamia, en Babel, y esta gran torre tenía una cierta cantidad de pisos y vivía una gran cantidad de personas y la misma fue desmoronada o fue derrumbada con el tiempo. La Torre de Babel fue ubicada no sé si en la ciudad de Babilonia, pero en alguna de esas ciudades que son de la Mesopotamia. Después tenemos los griegos, ¿sí? Los griegos con toda la civilización, digamos, la sociedad, el inicio de la sociedad, el inicio de muchas de las formas en que hoy en día nos manejamos son de origen griego. Por ejemplo, la democracia viene de los griegos, digamos, la forma en que nosotros tenemos nuestra constitución y cómo, digamos, tenemos un poder legislativo en donde tenemos diputados, senadores, legisladores y demás, viene un poco de la organización tanto griega como romana. Y bueno, acá vemos que dentro de las civilizaciones de los griegos, podemos decir de que en la Acrópolis, en la parte más alta de la ciudad, siempre estaba ubicado un templo que en este caso tenía fines de culto o fines religiosos, o sea, un templo para adorar a los dioses griegos, ¿sí? Entonces podemos también apreciar esta obra que puede ser considerada o de la ingeniería civil o también de la arquitectura, pero podemos ver que cuál es el vestigio que queda hoy en día del Partenón, ubicado en este caso en Atenas, en Grecia. Podemos ver toda la estructura de piedra, ¿sí? De piedra yuxtapuesta, ¿sí? De tal manera de formar columnas, formar vigas, y los techos ya eran de madera, ¿sí? Acá el techo de madera, la madera se descompuso y hoy en día no está el techo de madera, pero estaba en esos tiempos. Y vean que la viga, como la disposición de columnas tiene que ser muy justa, porque en ese momento las vigas también, vuelvo a repetir, no soportan esfuerzo de flexión cuando son de piedra maciza, ¿sí? O de roca. Entonces, todos esos esfuerzos de tracción que tengan en la parte inferior van a generar fisuras y esas fisuras van a romper la piedra. Acá tenemos obras de la ingeniería romana y acá vemos cosas más en particular, como ser el gran Coliseo romano, los acueductos romanos, y acá tenemos las rutas o caminos romanos, ¿sí? Estas son tres grandes obras. Acá sí podemos hablar de obras de ingeniería civil o de arquitectura. Este acueducto hoy en día sigue en uso, ¿sí? Un acueducto romano que la finalidad es transportar agua, ¿sí? Agua para el consumo humano desde una parte, una zona de abastecimiento, hasta la zona en donde se necesita o se requiere. Vean la forma de este acueducto que atraviesa un valle, atraviesa un curso de agua natural, y vea que todos estos arcos están dispuestos de tal manera de que con las tecnologías existentes de la época y con los materiales de la época puedan realizar estructuras, por ejemplo, en forma de arco, y evitar que la piedra se fisure por tener esfuerzos de flexión. En esta imagen que podemos ver a la derecha, se puede apreciar todos los caminos que estaban del Imperio Romano, ¿sí? Y acá la vía Apia era una de las principales vías romanas que fueron construidas y hasta hoy en día existen. Y bueno, de acá los romanos pudieron llegar a tener hasta cerca de 80.000 kilómetros de camino, ¿sí? Fue muy importante debido a su gran extensión territorial. Y vean que hay una famosa frase célebre que dice que todos los caminos conducen a Roma, y esto está dado porque en la antigüedad, en la
en el periodo romano, durante la civilización romana, tenía una inmensidad de caminos que conducían a la capital, Roma. Después podemos hablar de la ingeniería oriental. Esto es un ejemplo de la Gran Muralla China. ¿Sí? Vean que la muralla china es tan grande que mediante imágenes satelitales, que puede ser vista desde el espacio, mediante imágenes satelitales, bueno, también los chinos, también con fines bélicos, con fines militares, realizaron esta gran muralla que data de centenares de siglos que duró su construcción, y que hoy en día quizás es un patrimonio de la humanidad y que está dada con fines turísticos para que la puedan recorrer. Se puede apreciar de que esta muralla china se realizó mediante conocimientos de los materiales, conocimientos de la topografía y conocimientos ya de cimentaciones y de estructura, de tal manera que la misma pueda soportar los ataques bélicos o soportar inclusive su peso propio, ¿sí? De modo anecdótico les puedo decir que ¿por qué habían construido los chinos esta muralla? Porque estaban los mongoles o los hunos que querían invadir China, y bueno, entonces tuvieron que realizar estos contrafuertes, estas murallas, para evitar que las invasiones de los mongoles. Bueno, podemos hablar también de, acá me faltó poner en la diapositiva, algo de ingeniería europea, que eso algo lo cito en el apunte, o algo de las grandes obras o de las civilizaciones que estuvieron en el continente americano, como ser los incas, los mayas, los aztecas, que también realizaron obras de gran importancia. Las pirámides de los mayas y los aztecas, que hoy en día están conservadas, también uno cuando la ve es, digamos, es impactante ver que se hicieron grandes obras del carácter faraónico allá por la época. Y bueno, no hay que dejar de mencionar el Machu Picchu de los incas, ahí en, como bien acota Fabián, que también los incas se ubicaban en el altiplano y en la zona del Alto Perú, y tuvieron que realizar distintas obras de ingeniería hidráulica para poder tener canales de riego o para poder facilitar el riego para sus cultivos, de tal manera de que de poder estar en lugares donde el clima es bastante complicado. Así que bueno, ahora pasamos a hablar de hitos de la ingeniería civil actuales, y que, bueno, un poco la idea es hacer una introducción a todo esto. Uno de ellos es la Torre Eiffel. La Torre Eiffel, ubicada en París, Francia, que es una estructura de hierro, ¿sí? Una estructura de hierro o de acero. Después vamos a ver la diferencia entre un material y otro metálico, y fue construida por el ingeniero que tiene el apellido del mismo nombre, ¿sí? El ingeniero Gustavo Eiffel. Y ven que tiene una altura máxima de más de 300 metros de altura, y fue dada ya en el siglo XIX, ¿sí? A finales de los 1800 se ejecutó. Después vamos a ver, cuando veamos la clase de estructura, que la Torre Eiffel se realizó mediante sistemas de reticulados. Estos sistemas de reticulados, vean que son reticulados dentro de reticulados, y vean que para las cargas exteriores, como ser las cargas del viento, una de las cualidades que tiene la Torre Eiffel por la forma de la estructura es que es más ancha en su base. Esto implica que esté mejor sostenida, mejor agarrada al suelo de cimentación por forma, mediante a las acciones horizontales que puede producir el viento, por ejemplo. Y ven que la forma de reticular
sirvió para abaratar los costos de los materiales, porque esta misma torre pudo haber sido de material macizo, digamos, de metales macizos y sin vacíos. Entonces todos estos vacíos, todas estas formas son para ahorrar u optimizar los materiales. Bueno, acá vemos otro hito de la ingeniería. Este es un edificio ubicado en Dubái, ¿sí? Allá en Oriente Medio, y es el edificio Burj Khalifa. Es el edificio más alto del mundo, con más de 800 metros de altura, ¿sí? Entonces vean que este rascacielos, ¿sí? Digamos, Creo que no es el presenta más alto, grandes pero- dimensiones. Sí, ¿No es que construyeron uno en Japón, puede ser que es más alto ahora? todavía no. Todavía el de Japón no se llegó a ser más alto, está en construcción y muy probablemente sea uno de los edificios más altos del mundo. Pero por lo pronto, el edificio más alto es el Burj Khalifa. Ah, perdón, pensé que había uno más alto. Sí, acá bien, o en Japón o en China, digamos. Tendrían que investigarlo. Acá les dejo un link de YouTube con un video de mega estructuras o mega construcciones de la National Geographic. No sé si alguna vez llegaron a oír, en donde hablan Sí, lo vi hablando de esos. de grandes obras. Son videos muy explicativos, son muy didácticos y pedagógicos que explican desde los conceptos generales o conceptos básicos, y que si tienen la oportunidad de verlos, es un video que capaz que dura un poco menos de una hora, les va a servir porque para adentrarse en la ingeniería civil. Por ejemplo, en el Burj Khalifa se utilizaron hormigones especiales, hormigones de alta resistencia, eh, hormigones de alta resistencia. Después vamos a ver, cuando veamos la parte de tecnología del hormigón, qué quiere decir esto, pero se utilizaron, por ejemplo, hormigones H80, H120, hormigones con una capacidad de bombeo de más de 800 metros de altura. Se utilizaron en la zona del núcleo central del edificio hormigones especiales, y la estructura es una estructura mixta de hormigón y de acero. Así que bueno, acá les dejo el link y bueno, espero que les sea de su agrado. Otra obra icónica de la ingeniería civil es el Canal de Panamá, ¿sí? Y el Canal de Panamá atraviesa el istmo de Panamá, ¿sí? Y comunica el océano Atlántico con el océano Pacífico, ¿sí? Acá a la derecha pueden ver cuál es la ruta navegable del Canal de Panamá, y acá podemos ver una de las esclusas, ¿sí? Porque tengan en cuenta que el nivel del agua del océano Pacífico es distinto al nivel del agua del océano Atlántico, ¿sí? Entonces, para salvaguardar esa diferencia de nivel, hay un juego de esclusa en el Atlántico y un juego de esclusas en el Pacífico. ¿Qué es una esclusa? Es, como bien acá vemos en este dibujito, es una serie de obras que me permita salvaguardar esta diferencia de nivel de forma controlada, y que, en este caso, el buque de ultramar, la embarcación, pueda sortear esta diferencia de niveles. En la esclusa de navegación tiene un sistema de compuertas y tiene un sistema de bombeo de agua que permite subir o bajar el nivel de las aguas, es decir, bombear agua o desagotar, de tal manera que podamos salvaguardar. Bien, bueno, acá hoy en día es muy popular el canal de Suez, producto de lo que sucedió. Sí, ahí veo que en el chat están diciendo, bueno, el canal de Suez es un canal también que comunica el Océano Índico con el mar Mediterráneo, y es un canal realizado por el hombre allá por la década del 50, que es navegable, ¿sí? Es un canal artificial que tiene, digamos, las dimensiones tales que pueden ingresar buques de ultramar. Está ubicado en Egipto,
¿sí? Por eso hoy en día las autoridades egipcias confiscaron el Green Ever, bueno, el buque este Green Ever, que me parece que es coreano, digamos, de bandera coreana, para que pague una multa por el catástrofe del transporte marítimo que ocasionó, ¿sí? Y ese es otro canal, ¿sí? El canal de Suez no posee esclusas de navegación como el canal de Panamá. Y el canal de Panamá es una obra icónica de la ingeniería civil porque se construyó a principios del siglo XX, a principios del 1900, y tuvieron que realizar distintas obras iniciales para poder construir. Había una invasión de fiebre amarilla, ¿sí? En Panamá, y primero tuvieron que erradicar las enfermedades que tuvieron en la época para después poder construirlo. Acá abajo les dejo el link de YouTube para que también vean, si alguno quiere ampliar los conocimientos sobre el canal de Panamá, vean el video de megaconstrucciones o megaestructuras, que es sumamente interesante y que sirve para que ustedes empiecen a indagar sobre la ingeniería civil. Hace muy poquitos años se inauguraron el tercer juego de esclusas del canal de Panamá, y es decir que se ampliaron las esclusas que podemos ver acá, los sistemas de esclusas que se hicieron al principio del siglo XX por una de mayores dimensiones para que puedan ser atravesadas por buques de mayor porte, y de mayores dimensiones. Entonces, vamos a continuar. Bueno, acá les dejo otra obra, otra obra de la ingeniería civil, como ser la presa de Hoover, ¿sí? Y también esta me resulta buena porque con la construcción de la presa de Hoover, allá en el río Colorado, en Estados Unidos, en la zona de Los Ángeles, Las Vegas, por ahí, digamos, se pudo tener agua, almacenamiento de agua para la generación de hidroelectricidad, ¿sí? Y la presa Hoover es una presa de hormigón maciza, ¿sí? Que tiene una altura superior a los 100 metros y que genera el embalse que podemos ver acá aguas arriba, y que la diferencia de niveles entre el agua embalsada y la zona de la casa de máquinas donde están las turbinas hace mover las turbinas que están unidas a generadores y que, valga la redundancia, generan energía eléctrica, ¿sí? Entonces acá también les dejo un link de YouTube de el canal de Megas Estructuras, donde trata sobre la presa de Hoover. ¿Y por qué es tan importante esta presa? Porque fue la primera presa gran maciza en donde se aplicaron conocimientos de tecnología de los materiales para evitar los excesivos calores de hidratación que produce el hormigón durante su fraguado, su proceso de fraguado. Es decir, que nosotros conocemos el hormigón fresco, es esa masa, digamos, que se realiza mediante la conjunción de cemento, agua y agregados minerales, que pueden ser arenas y piedras partidas o piedras, y eso genera un gran calor de hidratación que produce su endurecimiento, ¿sí? Y forma a ser una roca artificial. Entonces, las innovaciones tecnológicas que se realizaron en la presa Hoover fueron las primeras, fue una de las pioneras que hizo que se pudieran generar grandes hormigones masivos y la ejecución en tiempo récord de esta obra. Bien, acá, gracias Fabián, digamos, existe hoy en día, bien, Las Vegas, si Las Vegas está ubicado en Los Ángeles, la ciudad de Las Vegas es abastecida por
de energía hidroeléctrica con la presa Hoover. Y acá le dejo el video de YouTube. Es interesante esto. Y después, bueno, en la materia de obras hidráulicas vamos a ver más sobre este tipo de obras. Bueno, acá este es un video más cortito y no está en mega estructura, o capaz que sí, pero acá es importante porque el puente de Tacoma, ¿sí? Es un puente que, vean la imagen, vean cómo el puente se empezó a deformar todo y se produjo su colapso pocas horas antes, perdón, pocas horas después de su inauguración. Entonces es muy importante ver este pequeño video de que el puente se movía constantemente. ¿Y qué es lo que sucedía? Bueno, la realidad es que, digamos, conforme pasaron los años, ¿sí? En el siglo XX, los puentes cada vez, digamos, había concursos por hacer los puentes cada vez más esbeltos, cada vez más finitos y de mayores dimensiones. Entonces, por ejemplo, para este puente de Tacoma, se realizó un concurso de puentes de grandes luces en Estados Unidos, en donde se diseñó un puente que era sumamente esbelto. Este es un caso de un puente colgante, ¿sí? Es colgante por un cordón principal y todos estos cordones secundarios Sí, Santiago, este Power está en el Classroom, así que después te lo vamos a enviar. Entonces acá se puede ver qué es lo que sucedió con el puente de Tacoma en este video de YouTube. Van a ver que, ¿por qué es una obra icónica? Porque a partir de el colapso del puente de Tacoma, se pudo iniciar un área de la ingeniería civil que es la parte que estudia la dinámica de la estructura. Es decir, digamos, la iteración de las estructuras con fenómenos que generan un comportamiento dinámico, como hacer, por ejemplo, el sismo y los vientos. ¿Y qué es lo que sucedió con el puente de Tacoma? Bueno, vino una ráfaga de viento durante un cierto periodo, ¿sí? Que tuvo el mismo periodo elástico, ¿sí? El mismo periodo elástico de vibración, el mismo modo de vibración, el periodo fundamental elástico, esto después es un concepto que después lo vamos a ampliar, que el puente. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? La estructura del puente entró en resonancia con esa ráfaga del viento por tener periodos, digamos, elásticos de oscilación muy similares. Entonces, esa resonancia hizo que empezara a oscilar hasta que colapsó el puente. ¿Sí? Entonces, eso es bastante importante, porque hoy en día, no, esta es otra cosa, esto tiene que ver con el modo de vibración. Después vamos a ver, cuando veamos materiales, vamos a ver cuáles son los materiales elásticos y plásticos, y que, por ejemplo, el acero tiene un comportamiento elastoplástico. Es elástico hasta su periodo de fluencia y después pasa a ser plástico, ¿sí? Es decir, que las deformaciones van a generar, las acciones van a generar deformaciones plásticas o deformaciones ya remanentes en el material. En este caso, la estructura, ¿sí? El modo de vibración, ¿sí? Generó resonancia con el viento, ¿sí? Dicho en palabras muy conceptuales, ¿sí? Entonces, a partir de acá, tuvo mucho hincapié el estudio dinámico de las estructuras, y hoy en día puentes de grandes luces o estructuras medias especiales, se realiza un estudio o análisis dinámico del mismo. Así que bueno, vamos a continuar con el concepto de obras de la ingeniería civil, vamos a dejar de lado los hitos, y esto tiene que ver con que este círculo, digamos que les dibujo que acá, tiene que ver con que toda obra nace con un proyecto o con una idea o concepto. Después se realiza el anteproyecto, ¿sí? Que el mismo tiene que ser construido,
o sirve para determinar la factibilidad técnica o económica, o para ver si el análisis de alternativas de las distintas obras, para después seleccionar la mejor alternativa y realizar el proyecto definitivo. Y de ese proyecto definitivo realizar la obra, y después de ejecutada la obra, realizar el mantenimiento y operación de la misma, ¿sí? Hoy en día, a ver, les doy el ejemplo de una ruta o de un camino. ¿Sí? Una ruta o un camino, cuando se lo proyecta para una vida de diseño de 25 o 50 años. Pero hay que tener en cuenta que quizás la etapa de proyecto consume una cierta cantidad de años, desde que se realiza la licitación, el proyecto, la búsqueda de financiamiento. Sí, entonces, lo que hay que hacer es también tener en cuenta la instancia de mantenimiento u operación, y después, bueno, la obra cuando se supera su vida útil, o hay que demolerla o hay que hacer una obra nueva. Entonces, este círculo lo que hace es determinar cómo es la cadena de una obra o de un proyecto. ¿Sí? Una obra o la construcción parte de una idea básica, o de un concepto, o de un estudio preliminar. Después se realiza un anteproyecto, o se realiza, digamos, algún estudio de la factibilidad del mismo, de tal manera de realizar un análisis de alternativas. Porque volvemos al caso de un camino. Un camino que une dos puntos o dos ciudades, ¿sí? A ver si puedo escribir. Si nosotros tenemos la ciudad A. Uy, esperen que me es difícil escribir. Y la ciudad B, y tenemos que unirlo mediante un camino. El camino puede tener distintas trazas o distintas alternativas. La alternativa 1, la alternativa 2 y la alternativa 3. ¿Sí? Entonces, lo que se hace en grandes obras de ingeniería, se hace estudios de alternativas para después realizar el anteproyecto y para después realizar el proyecto definitivo o el proyecto de construcción. Entonces, una vez realizado el proyecto definitivo, se pasa a la ejecución de la obra. Y después de terminada la obra, hay que mantenerla y operarla. En el caso de un camino, hay que mantener las señalizaciones horizontales, la cartelería, no sé, si tiene algún bache, hay que ir y limpiarlo, la iluminación y demás. Entonces eso se hace sobre la etapa de mantenimiento y operación. Y cuando termina su vida útil, hay que o demolerlo, o hay que pensar en un nuevo idea o concepto, o en un nuevo proyecto. Entonces este es el ciclo de vida de una obra de ingeniería. Muchos de ustedes mencionaron, a ver acá, perdón, voy a abrir el chat, mencionaron el edificio que está ubicado en la Avellaneda, ¿sí? En la avenida Pavón, ¿sí? En la avenida Hipólito Yrigoyen, cercano a la estación de Avellaneda, que ese edificio es llamado, no sé si Estrella del Sur o algo así. Bueno, hoy en día esa obra está en litigio, ¿sí? Es decir, que está en juicio, y que, bueno, habrá tenido algún problema durante su ejecución que hizo que nunca se pudo terminar. Entonces, muchas veces durante la instancia de obra ocurren problemáticas que están vinculadas con el financiamiento, o están vinculados con aspectos ambientales o aspectos jurídicos legales, que hacen que una obra se termine o se abandone y nunca llegue a su instancia operativa. A ver, Alan, ¿tenés otra pregunta? ¿Qué consecuencia tiene pavimentar encima de la calle antigua? No te entiendo. ¿Podés quizás activar tu micrófono y hablarme? No estoy entendiendo la... Mi pregunta era porque mayormente, por lo que veo yo habitualmente en la calle, es que pavimentan encima de la antigua calle, no es que rompen todo y hacen todo de nuevo.
Bueno, Eso eso lo vas a ir viendo también. durante la carrera. El hecho de reparar una calle se denomina bachear. Y vos podés hacer bacheos profundos o bacheos superficiales. E inclusive no es la misma forma de bachear o reparar una calle de carpeta asfáltica o una calle de pavimento rígido o pavimento de hormigón. Entonces, por lo general, una forma de reparar una carpeta asfáltica es fresarla, es decir, quitar su cobertura superficial y volver a colocar una carpeta nueva. En cambio, un pavimento de hormigón se hace un bacheo sectorizado, se corta un pedazo de la losa y se vuelve a hormigonar. Sí, o también hacer como una suerte de parches. Pero después con el correr de la carrera van a ver que un pavimento se dimensiona para un tránsito futuro. El tránsito futuro va a estar compuesto de vehículos de diseño y el vehículo de diseño va a generar cargas en el pavimento que deben de soportarlo. Entonces se diseña tanto geométrica como estructuralmente un pavimento. Y el paquete de pavimento, es decir, la capa superficial y todas las bases y subbases, que pueden ser de suelos seleccionados, de suelos con cemento, o lo que denominamos la tosca, eso se realiza un estudio o proyecto del paquete y después se debe construir de acuerdo a las reglas de buen arte. ¿Sí? No sé si se entendió. Vamos a hablar más en detalle con el transcurso de las clases de distintos fundamentos y conceptos que tienen que ver con la ingeniería civil. Por lo pronto, esto es algo a nivel muy conceptual, ¿sí? ¿Para qué? Para que tengan en cuenta que toda obra necesita un proyecto y todo proyecto va a necesitar una idea o concepción. Y después toda obra debiera de ser mantenida u operada. Así que bueno, ahora vamos a ver de forma muy, muy rápida, para no ocupar toda la hora, algunos ejemplos de obras de la ingeniería civil y que tenemos incumbencia nosotros para poder realizarlo, como ser, por ejemplo, estos son barrios de vivienda, ¿sí? Barrios de vivienda que vean que son ejecución de 500 viviendas en, no sé, en este caso, en el área metropolitana de San Miguel de Tucumán. Entonces, nosotros como ingenieros podemos encargarnos de la planificación y el desarrollo de estas viviendas y de el trazado de la vía de comunicación y de las redes de infraestructura. Otro ejemplo de edificio, nosotros en nuestro país los edificios más altos están ubicados en Puerto Madero, son torres muy altas, ¿sí? No son tan altas como el Burj Khalifa o como otras torres ubicadas en otras partes del mundo, pero son de las más altas que tenemos en nuestro país y que están relativamente cerca y podemos ir a ver. Otras obras que tenemos incumbencia para proyectar, construir y mantener u operar son los caminos o las carreteras. Acá vemos un ejemplo de una carretera con una vinculación con otra. Acá atrás se puede ver el puente. Esta es una carretera que empieza a tener distintas curvas horizontales y verticales. En terrenos más montañosos va a ser una carretera de montaña y va a tener otras características distintas a las carreteras de llanura. Acá vemos ejemplos de carreteras o caminos de llanura, ya sea autovías o autopistas o rutas que pueden ser nacionales o provinciales. Acá vemos obras hidráulicas, grandes obras hidráulicas, como ser obras para el aprovechamiento hidroeléctrico. En este caso es una presa de materiales sueltos, una presa de montaña que genera un embalse y que aguas abajo va a tener una central hidroeléctrica. En este caso tenemos el aprovechamiento hidroeléctrico de Yacyretá, ubicado sobre el río Paraná. Es una presa de llanura y va a tener una central de agua fluyente o de llanura, ¿sí? Acá, ahí los voy a dejar una actividad para que me definan qué es una presa.
yo de por sí le puedo decir que es una obra artificial, construida por el hombre, para poder desviar el curso de agua, un curso de agua natural, para poder elevar su cota, para almacenarla o para poder desviarla para un canal de riego. Y esa agua almacenada o desviada se puede utilizar, por ejemplo, para la generación de hidroelectricidad. Obras portuarias, acá vemos imagen a la izquierda, una vista aérea del puerto de Buenos Aires, con los distintos espigones que podemos ver. En el puerto de la derecha podemos ver la terminal de contenedores ubicada en Puerto de la Plata, es una terminal relativamente nueva, y este es el dock central, y este es al atrás se ve el canal de acceso al Puerto de la Plata. Acá vemos que, por ejemplo, en el puerto de Buenos Aires tenemos buques del tipo turístico, como ser cruceros, y bueno, están amarrados en los distintos muelles que conforman la terminal, o las distintas, el puerto. Obras ferroviarias también son obras que están dentro de las incumbencias de la ingeniería civil, como ser la construcción de todo la obra ferroviaria, la vía. Si vean acá algunas fotos de, digamos, cómo son las capas o la infraestructura de la vía, y vean cómo después está montada sobre el balasto. Así que, bueno, seguimos con las obras ferroviarias, voy a continuar con otras obras hidráulicas como ser canales. Acá vemos una construcción de un canal, y acá vemos otro. Vemos que un arroyo, un curso de agua natural, es modificado de tal manera que tenga mejores condiciones hidráulicas para poder erogar mayores caudales de agua. Y acá vemos puentes. Puentes que también, dentro de la ingeniería civil, la construcción y proyecto de puentes está dentro de las incumbencias. En este caso vemos un puente que atraviesa un curso de agua natural, y podemos ver que en este río, en el río Paraná, hay circulación de transporte fluvial. Digamos, esto es un tren de barcaza que circula por o navega por la zona central de este puente, que es un puente del tipo atirantado, ¿sí? Acá vemos imágenes de una construcción de tipo, un puente de hormigón de tipo de arco, con tablero superior, y que también atraviesa una zona de valles, digamos, en San Juan. Así que bueno, por el día de hoy vamos a terminar acá. Acá les dejo algunas actividades iniciales para que ustedes empiecen a desarrollar, y la semana que viene empecemos a hablar sobre esto. Un poco les dejo para que investiguen y que podamos conversar la clase que viene. ¿Cuáles son las causas que provocaron la ruina del puente de Tacoma? Si pueden hacer un mini resumen. Algo que le voy a preguntar a ustedes, y que quizás sea una pregunta de parcial, bueno, ¿qué es una presa? Bien que nosotros vimos ahí. ¿Cuál es su clasificación de acuerdo a los materiales, formas y demás? Identifiquen algunas presas de la República Argentina. Bueno, ¿qué es un puerto? Realice una pequeña clasificación de un puerto, y bueno, qué es un puente, y también clasifique las distintas tipologías de puentes. Esto lo dejo a modo de investigación. Así que por ahora, con esto cerramos la clase de hoy, la clase teórica. No sé si alguien tiene alguna consulta. Profe, estoy viendo Sí, adelante. una consulta. En base a los grupos que usted habló, ¿serían grupos de 3 y para que no quede nadie afuera, algunos serían de 4 o son todos sí o sí de 3? La idea es que sean todos de 3, veo que estén todos formados, y si eventualmente se forma alguno de 4 para que no quede nadie solo, lo vemos en el caso en particular. Intenten que sean todos de 3, después este caso particular lo vemos cuando pasen los listados de cada uno. Y después hay otra pregunta de TPs con respecto al TP0, de nada. Con respecto al TP0, cuando se comiencen a dar los lineamientos de lo que son las normas de dibujo, lo vamos a entregar, quédense tranquilos. También
Tiene una fecha de entrega, pero como les decía, eso es más que nada para ver el nivel que tiene cada uno de dibujo o dónde lo podemos ayudar en función de lo que podamos llegar a detectar que necesitan ayuda, en función de cómo es la entrega de ese trabajo práctico. Así que eso quédense tranquilo que se lo vamos a avisar con tiempo.